Bien es cierto, una de las épocas más importantes de la historia radica en la revolución del Imperio norteamericano que hoy conocemos, también en la Ilustración, que es una de las bases. Una de las partes más importantes que podemos encontrar dentro de la historia mundial va a ser en el siglo XIX, pues obviamente en el XVIII, pero en el XIX lo vamos a sentir, es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un elemento que se va a dar en 1789, ¿sí? Vamos a encontrar como punto auge o elemento generalizado, pues la toma de la Bastilla. Vamos a tener varias causas por descubrir dentro de los elementos que generaron esta revolución, ¿no? Primero, un odio completo al rey Capeto y a su esposa María Antonieta, que al ver la pobreza que se generaba en la Francia del siglo XVIII y XIX, entonces decía, si no tienen para comer pan, pues que coman pasteles. Cosa que era supremamente clasista y absurda con la pobre gente de Francia, que se va a terminar rebelando. Obviamente esto es un elemento constituido. Vamos a tener grandes intelectuales como Robespierre, Montesquieu, que van a permitir una generalización de la revolución, pero la posterior época del terror. Gracias a esta Revolución Francesa se van a generar tres principios muy importantes que nosotros como latinoamericanos vamos a copiar y vamos a generalizar en todas las independencias que vamos a ver. Entonces imagínense ustedes que este video lo vamos a dividir para los chicos de octavo en tres partes. Entonces vamos a tener una parte donde yo les cuento, una parte de causas, una parte de consecuencias, ¿sí? Para llegar pues a una conclusión que es cómo tienen que trabajar. Imagínense ustedes entonces que Francia estaba pasando por un momento terrible. No tenía gran capacidad de endeudamiento, la gente no tenía dinero, la gente no podía comer, el rey era supremamente déspota con sus pobres súbditos, era una monarquía supremamente agonizante, malvada. Y recuerden ustedes que los burgueses empiezan a tener su dinerito y los burgueses empiezan a endulzarle el oído al pueblo y decirle, estos señores reyes están muy fastidiosos. Además hay que tener en cuenta que en los ideales de la Ilustración ya no caben esos ideales de los reyes. Es decir, la Ilustración me va a decir, yo soy un ser libre y yo tengo derecho a esa libertad. Entonces imagínense que cuando estalla la Revolución Francesa se van a presentar tres principios, como lo había mencionado en el pasado: la libertad, la fraternidad y la igualdad. ¿En qué consiste la libertad? De liberté o la libertad es una libertad para poder comerciar con quien yo quiera sin necesidad de que el rey me esté molestando. Y aparte de esa libertad es poder tener o estar equiparado a lo que yo pueda o lo que yo quiera hacer. Es una libertad desde el principio, desde el punto de vista económico. Entonces la idea principal de esta libertad es eso: poder comerciar con quien yo quiera y sin tener que el rey me esté mandando o diciendo qué hacer, ¿no? La igualdad es una igualdad también económica, es decir que recuerden que el rey tenía su sujeto que le vendía las perdices, tenía su sujeto que tenía su ganado, tenía el sujeto que le daba la madera, entre otras cosas. Pues la recomendación, ¿cuál va a ser ahora? Yo tengo igualdad para competir en el mercado con varias personas, y entonces esa igualdad no es que sea negro, blanco, chino, no. Esa igualdad es que yo puedo competir a igualdad de condiciones dentro del mercado. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿sí? No hamburguesa, no, burguesa. Y como es una revolución burguesa, va a tener una serie de elementos que le van a permitir transformarse de una manera interesante. Y vamos con el tercer principio, que es la fraternidad. Es decir, todos deben ser hermanos dentro de la Revolución Francesa y poder llegar a un consenso sin descuidar los otros dos principios. Y eso es muy importante. Ahora,
Las causas de la Revolución Francesa se van a presentar en un amplio abanico y se van a presentar en un amplio abanico, más o menos son alrededor de unas 7 y pues vamos a empezar. Resulta que la primera causa entonces es ese régimen monárquico que era supremamente fuerte y era manejado por manos de hierro, ¿no? De una u otra manera, si ustedes se ponen a pensar, el rey del momento, el señor Luis XVI, era terriblemente fuerte, era terriblemente digámoslo así, déspota y fuerte, y no permitía absolutamente ningún elemento que no fuese su poder y su constante dominio. Ese va a ser entonces la primera causa de la Revolución Francesa, ¿no? Ahora vamos a tener otra causa que va a ser la segunda, y es que la aristocracia del rey, o sea, los que le seguían al señor rey, les gustaba tener ese poder y ese control, y ese poder y ese control se les iba a acabar con la Revolución Francesa. Entonces lo que ellos hicieron es mantener sus privilegios, lo que intentaban hacer era mantener sus privilegios, pero la Revolución Francesa no va a dejar eso, entonces generaban ese despotismo con la gente. Vamos a tener un tercer factor o una causa, que es, como ustedes ya lo saben, el inicio de la burguesía. Entonces los burgueses empiezan a tener mucho dinero y empiezan a financiar causas comunes como lo son la Revolución Francesa. Vamos a tener un cuarto elemento, que es la expansión de las clases populares. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense ustedes que los barrios en París están empezando a crecer de una manera brutal, porque la gente empieza a dejar de vivir en el campo y se va a ir a vivir a las ciudades. Entonces las ciudades se están empezando a agrandar, y como se están empezando a agrandar, entonces los motines ciudadanos van a ser mucho más grandes, impulsados por Robespierre y Montesquieu, que van a ser los padres de esta revolución, ¿no? Ahora, también vamos a tener un quinto elemento bastante interesante. ¿Y cuál va a ser? Recuerdan que los ilustrados no se van a dejar, pues los ilustrados, como no se iban a dejar, los ilustrados empiezan a generar una serie de conceptos donde el rey no va a servir o no va a estar como tal a punto. A esto, como sexta, hay que sumarle que en Francia, en esas épocas, más o menos en 1788, la golpea o la azota una sequía brutal, y posteriormente las cosechas caen completamente. Entonces la gente empieza, miércoles me empezó a dar hambre, y la gente empieza a tener ese sentimiento de maldad, porque en el palacio, en la Bastilla, ellos estaban viviendo, en Versalles, ellos estaban viviendo muy bien, estaban muy felices. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, eso también incentivó ese tipo de elementos. Y por último, los impuestos que cobraba los impuestos que llega o empiezan a cobrar como tal los ilustrados franceses van a empezar a generar, los impuestos que empieza a cobrar la monarquía van a empezar a generar un descrédito, que lo que va a hacer es que se vaya a formar lo que se conoce como la revolución. Cuando la revolución estalla, entonces se van a empezar a generar dos facetas, unas facetas del campesinado y unas facetas de la burguesía clásica, ¿cierto? A la izquierda se van a sentar las clases populares, y a la derecha se van a sentar las clases altas, ¿sí? De ahí vamos a partir, y algo que es muy interesante, de ahí parte la ideología de derecha e izquierda. En la izquierda se sentaron las clases populares en la Revolución Francesa, y en la derecha las clases dominantes. Entonces los Sans-Culottes y los Sans-Culottes empezaron a debatir quiénes deberían tener el poder, ¿no? Entra entonces con la toma máxima, que es la toma de la Bastilla.
más o menos el 5 de mayo de 1789 y ya tienen completamente dominado. Pero imagínense que esta transición a la democracia fue completamente fuerte. ¿Y por qué? Porque imagínense que después de que pasa esta transición a la democracia, cuando empieza ya completamente todo como a darse, la revolución también empieza a generar consecuencias. Imagínense que una de esas consecuencias o una de la serie de las consecuencias va a ser que van a llegar un señor abogado, el señor Montesquieu, y ese señor va a ser supremamente fuerte. Tanto así que lo primero que va a hacer el señor Montesquieu y después Robespierre va a ser lo que se conoce como la época del terror en Francia. Entonces, una de las consecuencias, la primera, la época del terror. En la época del terror se inventa la matanza industrializada, es decir, resulta que hay un tipo que se llama Jean Guillotin y inventa la guillotina. Y la guillotina, de una u otra manera, es un elemento industrializado para asesinar. 2. No hay una forma clara para poder dominar Francia. Y como no hay una forma para poder dominar Francia, entonces el mismo Robespierre, el mismo Guillotin caen bajo sus propios inventos de terror. Otra de las consecuencias es que todos los países empiezan a copiar este modelo, tanto así que Napoleón, cuando ya conquista completamente el poder, genera que su modelo sea impuesto en absolutamente todos lados. Por eso América Latina tiene el modelo francés de independencia, y ustedes se dieron cuenta cuando se veían Crónicas de un sueño. Los derechos del hombre fueron inventados en Francia, y esos derechos del hombre son muy franceses, son muy afrancesados. Esas son como tal las consecuencias. Para complementar pues todo mi relato, lo que les tengo aquí en la cajita de la descripción del video, entonces van a encontrar unos videos que van a complementar lo de la Revolución Francesa, y así vamos a poder terminar de entender para poder desarrollar el taller. Espero que estén muy bien, señores estudiantes de octavo, y que Dios los bendiga.